Una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un privilegio compartir con todos aquellos que en este momento están entrando al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis. Hoy es jueves 29 de febrero del año 2024. Y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. ¿Son malas las alianzas? ¿Son malas las coaliciones? ¿Es malo juntarse uno y otro? No. De hecho, la democracia ha ido en un proceso de tanto avance, donde se crean partidos, donde se crean movimientos, donde se crean organizaciones, que lógicamente para uno poder tener la mayoría que significa controlar el gobierno central, hay que asociarse, aliarse con diferentes grupos. No solo grupos políticos, grupos empresariales, grupos de carácter de lucha social. Hay que aliarse con muchas personas para poder triunfar. En la República Dominicana, el tema de la alianza o de las alianzas no es nuevo. En el año 1974, el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento creó aquella famosa alianza que se llamaba el Acuerdo de Santiago. Y era un grupo de organizaciones, movimientos políticos alrededor del doctor José Francisco Peña Gómez como líder ideológico que empujaba las aspiraciones en ese momento de don Antonio Guzmán Fernández. Luego, en el año 78, cuando le ganan finalmente las elecciones a Balaguer, porque en el 74, por situaciones de que la oposición entendía de que no estaban dadas las condiciones, Balaguer pudo quedarse fácilmente en el poder, la oposición se retiró. En el año 78 ganan bajo la sombrilla del Acuerdo de Santiago. Más adelante aún, en el año 1994, cuando se da aquel fraude colosal contra el doctor José Francisco Peña Gómez construyó una alianza que se llamaba el Acuerdo de Santo Domingo. ¿Y qué era el Acuerdo de Santo Domingo? Un grupo de fuerzas políticas y movimientos sociales de la izquierda, de la derecha y de todos lados que apoyaban las aspiraciones del doctor Peña Gómez. Recordamos que el presidente de la UDC en ese momento, el señor Fernando Álvarez Bogar, pasó a ser el candidato vicepresidencial de Peña Gómez bajo el Acuerdo de Santo Domingo, en el que estaba el PRI, en el que estaban otros tantos partidos políticos que entendían y observaban a Peña Gómez como el futuro presidente y que para que él fuese presidente tenían que acudir todos unidos. Finalmente Peña perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque hubo otro acuerdo, otra coalición,
otra alianza que se llamó el Pacto Democrático o el Pacto por la Democracia. Ese pacto conllevó que dos líderes históricos, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, antagónicos hasta ese momento, llegaran a unificarse bajo la sombrilla de apoyar a Leonel Fernández a la presidencia de la República. Y vimos la militancia del Partido de la Liberación Dominicana junto con la militancia del Partido Reformista Social Cristiano caminar para construir una lógica de que Leonel se convirtiera en el presidente y lógicamente ganó. Más adelante, en el año 2000, Danilo Medina quería llegar a la presidencia y para poder competir se unificó con partidos incluso que ideológicamente estaban lejos del PLD, como lo era el Bloque Institucional Socialdemócrata de José Fran Peñaguaba. No llegó a la presidencia, pero empezó el proceso de esa construcción de otros nuevos bloques. En el año 2004, Leonel vuelve a aspirar a la presidencia y construye entonces un bloque, ¿cómo se llamaba? El Bloque para el Progreso, bueno, olvidé el nombre, pero una coalición de un grupo de partidos que empujaron su candidatura. Olvidé el nombre, señores, lo olvidé, ustedes me lo escriben ahora. El caso es que ese bloque que llevó a Leonel en el 2004 le dio el triunfo. En el 2008 se repitió otra vez. En el 12 se repitió, pero con Danilo. En el 16 se repitió con Danilo. En el año 2020 se dio un caso interesante. Luis Abinader, en vez de pactar con un partido que ciertamente pactó con algunos partidos del sistema, pactó con movimientos sociales. ¿Cómo cuáles? Como Marcha Verde. Recuerden aquella famosa expresión o declaración de Juan Bolívar Díaz, donde él decía que ellos trabajaron mucho más que cualquier partido político y que ellos se merecían las posiciones que tenían. Por eso Luis le dio la embajada de España a Juan Bolívar Díaz, le da a Carlos Pimentel, el de Participación Ciudadana, la dirección de compras y contrataciones, le da al canciller a Roberto Álvarez, activista también de Participación Ciudadana. O sea, noten que ahora la alianza no solo era política, sino que también grupos de la sociedad civil que estaban nucleados bajo Participación Ciudadana y también bajo la Marcha Verde, empujaron políticamente, haciendo cosas, lo que tenían que hacer, vaya, para que Luis llegara a la presidencia. Pero hemos llegado al 2024. Si ustedes observan, el presidente Abinader tiene un grupo de partidos políticos que están asociados a él con la finalidad de que él pueda ganar la reelección. O sea que también existe una alianza. Pero se dio una alianza, ellos le llaman a la del PRM junto con todos esos partidos RD Avanza, donde está Guillermo Moreno, donde está Zorrilla Osuna, donde está ahí también Marixa López, todos los que antes eran parte del bloque progresista, así era que se llamaba, perdón, todos los que eran del bloque progresista que apoyaron al PLD, que yo siempre he dicho que esos son un grupo de partidos parasitarios que están donde más le convenga económicamente hablando, pero vaya, esa es su decisión. El caso es, mis amigos, que el bloque progresista ahora se llama RD Avanza porque está con el presidente Abinader. Bien. Pero hay otra alianza que se dio en el marco de las elecciones municipales, que duró meses en esa discusión, pero que aparentemente la alianza continuará dando agua de beber o continuará en un proceso de estancamiento, si se quiere. Estoy hablando de Rescate RD. Rescate RD es la alianza del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido La Fuerza del Pueblo.
¿Qué es lo que ha pasado? Miren, de por sí hay un tema que hay que analizarlo con profundidad y es la conformación de ese bloque, producto de que dos de esos partidos de los que componen ahora Rescate RD eran el mismo partido. Estoy hablando de Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. Yo hace algunos días atrás le di la explicación extensa de por qué razón Leonel y Danilo se habían separado. Y le explicaba que producto de que ellos no habían logrado resolver sus situaciones de tipo personal o político no creo que sean, más bien personales y de ego, el tema de la alianza estaba en un proceso de franco deterioro. Las elecciones municipales fueron la primera muestra de que la alianza, por no ir compacta, no había logrado tener éxito. Miren, le voy a decir lo siguiente. El recorrido que les acabo de hacer de las alianzas desde el 74 hacia adelante demuestra que no siempre ir aliado tiene éxito, no siempre le da el triunfo. Producto de eso, uno puede darse cuenta de que independientemente de que se hagan a veces los esfuerzos, en mercadeo hay algo que uno lo aplica mucho a la práctica política que se llama el timer. Usted puede hacer muchísimos esfuerzos, si no está en el tiempo adecuado, no funciona. Si no está en el tiempo correcto, no funciona. Si los planetas no se alinean, no funcionan. Igual que si usted está en el tiempo y va incluso solo, todo se da. Y yo lo digo porque, por ejemplo, en el 74, el Acuerdo de Santiago no funcionó. En el 94 y en el 96 el Acuerdo de Santo Domingo no funcionó. En el 2000 los acuerdos que hizo Danilo para ir como candidato no funcionaron. Incluso en el año 2016 la coalición que formó el presidente Abinader tampoco funcionó. Ahora bien, todas esas uniones que yo mencioné, los que iban encabezando, los que iban aliados en esos acuerdos, iban de buena fe, iban contentos, iban con una agenda. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que yo le he criticado al tema de la alianza Rescate RD, es que no es una alianza sincera. Y digo que no es una alianza sincera porque hay una frase que a mí me encanta, que me fascina, y es que para usted poder resolver un problema tiene que reconocer que existe el problema. La Alianza Rescate RD tiene un problema de fondo y de forma. El problema de fondo, Leonel y Danilo. El problema de forma, que uno de los dos partidos en este proceso va a tener que salir del sistema de partidos políticos si se quiere, o perder su principalía. ¿Por qué? Porque le explicaba el otro día a ustedes, el ciclo político activo de los dos partidos está, sin embargo, se nutre uno del otro. ¿De dónde salió la militancia, la dirigencia de la Fuerza del Pueblo del PLD? Ese PLD que salió del gobierno en el año 2020, pero salió bastante maltratado, bastante golpeado, bastante desnaturalizado, bastante desacreditado. Ese PLD perdió parte de su militancia en el proceso del año 2020, cuando Leonel se fue en octubre del 19, producto de la primaria, y formó ese partido de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál fue el error táctico de Leonel? Miren, el PLD tiene una situación muy singular. ¿Cuál? El presidente de su partido, que es el líder de ese partido, se llama Danilo Medina. Danilo Medina tiene un problema de impedimento constitucional que no le permite en este momento
aspirar a la presidencia. Aunque Danilo tiene, creo, 73 años, pero es una persona que, lejos de la enfermedad que tuvo, que nadie sabe si fue verdad o era mentira, Dios que me perdone, pero yo no le creo a Danilo ni el Padre Nuestro, pero fuera de la enfermedad que tiene, es un tipo que tiene una mente preclara, que ha hecho activismo político de toda la vida, es un tipo que ya ha sido 2 veces presidente, que tiene una impronta y que hizo un gobierno que mantuvo la economía, al menos, y que hizo muchísimas obras. Tiene muchísimas cosas positivas el gobierno Danilo, a pesar de que la corrupción administrativa fue la marca fundamental y las actitudes dictatoriales fueron la marca fundamental de Danilo. Si Danilo no tuviese el impedimento constitucional que tiene, tanto en el 20 como ahora, él hubiese sido el candidato de su partido. Sin embargo, producto de ese impedimento, ha perdido el poder que tenía Danilo en ese partido. ¿Por qué? Miren, si hay algo que yo debo reconocer de una parte importante de la cúpula del PLD, es que siguen el presupuesto nacional. En el año 96, cuando el que tenía los poderes era Leonel, Leonel era el Dios. En el año 2004 hasta el 2012, como el que tenía la mandurria era Leonel, Leonel era lo mejor del mundo. De hecho, yo recuerdo que cuando se dio el proceso de las elecciones internas del PLD en el año 2008, 2007, donde Danilo dijo que me venció el poder, hubo funcionarios del gobierno de Leonel que eran miembros del comité político, algunos no lo voy a mencionar porque ya incluso murieron, que pedían que expulsaran a Danilo de ese partido. Porque recuerde que Danilo se fue enojado para España haciendo bembita, que lo había vencido el Estado, que lo traicionaron, toda esa vaina. Y hubo un grupo de funcionarios que fueron donde Leonel, en ese momento presidente de la República, para expulsar a Danilo del PLD y para quitarle el poder que tenía. Entonces, una clara muestra de que ese comité político y muchos de los miembros de ese partido no siguen a nadie, siguen el presupuesto nacional. Inmediatamente, Leonel Fernández dejó de ser presidente en el año 2012. ¿Quién se convirtió en el nuevo Dios de ellos? Danilo. Y Danilo era el presidente más popular del mundo, y Danilo esto, y Danilo otro, y Danilo era lo mejor. ¿Qué pasó? Que Danilo tenía todo el control, no solo del Estado como tal, sino del partido. Yo le decía a ustedes que una de las cosas que hizo Danilo fue colocar una mayoría de sus amigos en el comité político para él poder tener la fuerza de decidir todo. O sea, ya no importaba incluso si el presidente de ese partido, de esa organización, el señor Fernández, convocaba o no convocaba al comité político, porque Danilo tenía la fuerza de la mayoría. Esas pugnas internas entre Danilo y Leonel fueron las que destruyeron ese partido. Sin embargo, debo decir que mientras Danilo tuvo el poder de firmar los cheques, mientras Danilo tuvo el poder de firmar los decretos, Danilo era el que mandaba en el PLD. Pero inmediatamente Danilo pierde el poder en el 20 y pierde la facultad de poder volver a ser presidente otra vez porque no se lo permite la Constitución por la modificación que se hizo en el 16. Inmediatamente esos miembros del comité político comenzaron a ver a Danilo no de la forma que ellos lo veían antes, ya le molestaba. Y el poder absoluto que tenía el señor Medina en ese comité político se comenzó a reducir. Y ya hasta los que le hacían coros, los que todos le apoyaban para que él decidiera, comenzaron a resistirse. Dentro del comité político del PLD hay un grupo que le dicen la OTAN. Francisco Javier, Monchi Fadul, Euclides Gutiérrez, todo ese grupo que son vividores profesionales. Ese grupo fue el primero que le sacó la alfombra de los pies a Danilo. Yo recuerdo cuando
lamentablemente murió la esposa del señor Hipólito Mejía, de Hipólito, doña Rosa Gómez de Mejía, que en el funeral de doña Rosa, Danilo se apareció con Francisco Javier García. Y eso tenía un objetivo. Es que se había dicho durante muchos días que Francisco Javier se iba para la Fuerza del Pueblo y que estaba enojado. Al final, Danilo, no sé con qué, logró que Francisco Javier se quedara en el PLD y se quedara en el comité político. Y una manera de mandar esa señal era llevándolo a ese funeral donde iba a estar toda la prensa para que la gente viera que no se había ido Francisco Javier. El PLD ha ido en una escalada de bajada producto de que quien dirige el partido no tiene la facultad de aspirar. Sociológicamente, la República Dominicana sigue a personas que tengan futuro de aspiración. ¿Por qué a Balaguer lo siguieron hasta la tumba? Porque Balaguer hasta la tumba estaba aspirando. Ahora, noten que no pasó lo mismo con Bosch. Bosch comenzó un relevo producto de que ya él políticamente estaba disminuido con su enfermedad, no podía hacer las mismas cosas que antes. Y ese relevo pasó a ocupar el papel protagónico de Juan Bosch y Bosch fue quedando poco a poco relegado. En el caso de Peña Gómez, para resolver un lío interno de su partido en el año 1998, ya abstraído por la situación del cáncer avanzado, Peña tuvo que salir a recorrer no solo el país, sino aspirar a alcalde para que, ¿cómo se llama? Julio Mariñez, Miguel Vargas, Eligio Jaque, que aspiraban, no se terminaran de matar. O sea que la gente sigue a personas que tengan aspiraciones, que puedan llegar a posiciones. Aquí no siguen el ideal, eso es mentira. En el caso de Danilo, como Danilo no tiene posibilidades de aspirar, entonces pierde la mitad del poder en el PLD. Y le pasa la antorcha, muchos dicen que quizás como un gancho para que Abel, que él lo conocía y que no era un dirigente político tan hábil para aspirar a la presidencia, pero que iba a quedar en un papel tan malo que Danilo podría continuar teniendo el poder del PLD. Y eso se lo explico. Si el candidato del PLD es un candidato que tiene potenciabilidad, aunque pierda las elecciones, puede tener futuro en un próximo proceso electoral y por tanto automáticamente le quita el control del partido al que no puede aspirar. ¿Qué hizo? Buscó, yo no diría el candidato más malo, pero el candidato con menor capacidad de poder proyectarse. Abel, que sí ha sido alcalde de Santiago exitoso, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue diputado, todo eso. Sin embargo, una cosa es usted ser un líder regional y otra cosa es ser un líder nacional. Abel salió a recorrer el país desde aquellas primarias que se hicieron en el PLD, donde él le ganó a Margarita, a Francisco Domínguez Brito, a los que estaban aspirando, pero no ha logrado concitar las pasiones y el apoyo de los PLDistas. Y por tanto, los PLDistas continuaban, aunque tenían un candidato, continuaban yéndose del PLD a la Fuerza del Pueblo. Veían a Leonel como la figura que podía tener mayor nivel de potencia, además que había sido el presidente de ese partido y había sido también presidente de la República en 3 ocasiones. Danilo, en una táctica política, ¿qué hace? Vamos a aliarnos. Cuando Danilo dijo vamos a aliarnos, inmediatamente aceptaron Leonel y Miguel Vargas, detuvo la hemorragia que se estaba produciendo en el PLD. Todas las semanas se iban miembros del comité central, miembros del comité político, directores de ese partido, dirigentes históricos. Y tenía que provocar de alguna forma la parada de esa hemorragia que tenía el PLD, como unificándose con quienes estaban produciendo esa hemorragia. ¿Por qué? Porque inmediatamente se unificó con el doctor Fernández. ¿Qué dijeron los PLDistas? No, pero si ya vamos a estar aliados, ya yo no me tengo que ir. Porque vamos a hacer lo mismo, las 3 organizaciones.
Eso incluso fue parte del fracaso de la alianza en términos municipales. Yo le he mencionado el caso de Barahona. Los 3 partidos que componen la Alianza Rescate RD barrían al gobierno en muchísimas demarcaciones como en Barahona. ¿Pero qué decidieron? El PRD llevar un candidato. El PLD llevar un candidato. La Fuerza del Pueblo llevar un candidato. En vez de llevar un solo candidato, ¿qué pasó al final? Fueron derrotados. Pasó lo mismo en Jaina. Brito y Tulio Jiménez. Los 2 tenían los números para vencer al candidato del PRM, Rodríguez. ¿Pero qué pasó? Se fueron divididos. ¿Cuál es el problema de la alianza? El problema de fondo es un problema de egos. Y que hasta que ese problema no se resuelva, no importa que vayan unificados. ¿Por qué? Porque ir unificados puede producir una derrota mucho peor. Porque en vez de un partido puede eliminar 2 de un fuetazo. Señores, de lo que estamos hablando es, la democracia dominicana se nutre de los partidos políticos, de los políticos. Ahora, no existirá ni existe democracia si los partidos políticos están débiles o van desapareciendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar, amigos míos? Tiene que venir necesariamente una reorientación de las fuerzas de oposición para que el papel que vayan a hacer no sea un papel ridículo. A pesar de haber anunciado que en términos senatoriales y de diputados irán unificados, la pregunta que yo me hago es si van a ir unificados con el mismo criterio que fueron unificados en las elecciones municipales, donde incluso muchos se vendieron, donde incluso muchos traicionaron a sus partidos políticos. ¿Es obligado ir aliado? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿No sería mucho más inteligente quizás romper esa alianza? Porque si no nos llevamos bien, si no estamos de acuerdo, si no queremos resolver el problema, ¿para qué enviar una imagen hipócrita a la sociedad de que estamos unificados cuando en realidad no estamos unificados? Esa alianza tiene que revisarse. Los resultados de la recién pasada elección municipal dejó muy mal parado y le dio un muy mal sabor. Todavía no han podido construir un argumento que pueda, por ejemplo, despertar las pasiones de la gente. Yo vi el otro día un corte que me mandaron de un miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, de Natanael Concepción, que yo le he estado mencionando mucho. Ese muchacho le va a dar mucha agua de beber al señor Fernández, porque aparentemente él ha decidido transitar el camino sin tomar las decisiones que se tienen que tomar o sin hacer las investigaciones de rigor. Y él decía que el PRM para ganar las elecciones, si ganaba en 114 alcaldías, podía ganarle, pero que eso no era posible. ¿Qué pasó con la tesis de Natanael? Comenzaron ganándole en su propia demarcación en Santo Domingo Este, que lo que se dice ahí de él y de la gente que le acompañaron, de sus asistentes y de muchas otras cosas más, huelen a peligro. Entonces, es para que ustedes entiendan la situación de la alianza. Si no construyen un argumento, si no construyen una comunicación, si no construyen una imagen, una percepción diferente a las que tienen, fracasaron. Y lo digo con tiempo porque la gente aquí suele ponerse guapo cuando uno le dice la verdad. No importa que se pongan guapos. Nosotros que lo que somos son analistas políticos, cuando tenemos que darle caña al gobierno le damos, y cuando tenemos que darle caña a los que están en la oposición le damos. Lo que al final se quiere es que los partidos de oposición y el partido que esté en gobierno, los partidos democráticos, puedan mantener, como decía Bosch, aquella mentada democracia. Vamos a la pausa. Al regreso continuamos con mucho más en A Esta Hora con Ovniel Ramírez.
Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD, dígale a amigos, familiares, allegados, todo el que usted vea y pueda juntarse, dígale que se suscriba a De Primera Mano RD, que es mi canal de YouTube. Sigan también a Voz Media Network, que es el canal institucional, Voz Media Network, Voz con doble Z. Suscríbase, debe seguir la plataforma programática de este canal 85. En la mañana hay un programa muy interesante, se llama Voz Matutina. Ahí está Ángela Costa, ahí está Alba, ahí está Francisco Paniagua, y se dan unos debates interesantes. A veces en la mañana me pongo a verlos a mis compañeros y es muy bueno. En las tardes, Hernán Paredes, ahí también está en la parrilla programática un programa del amigo Virgilio Félix. Virgilio, que es un defensor virulento del gobierno, pero le tengo mucho cariño a Virgilio. Y este programa que se llama Esta Hora con Obniel Ramírez, de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Así que sigan la parrilla programática del canal 85. Todos los días se fortalece más y vamos llegando a diferentes lugares del país. También los invito a que sigan el canal 16, 18, que son mis canales matrices. Miren, yo he estado observando en los últimos días lo que ha ido sucediendo con la creciente violencia en la República Dominicana. Yo durante mucho tiempo he hablado de que en términos de salud mental, después del paso de la pandemia del COVID-19, nosotros quedamos muy marcados. Y eso se ve reflejado en diferentes comportamientos del dominicano, desde la forma de conducir hasta la forma de comportarse con sus parejas, reflejan hasta qué grado el COVID-19 nos creó una situación grave de situación de salud mental. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de accidentes que se han producido en los últimos 2 años. Pero piense en los catastróficos que han sido esos accidentes. 1. 2. Piense en la cantidad de conflictos en la que los hombres le han quitado la vida a sus esposas. Eso ha ido así, miren, creciendo de forma exponencial
y también hasta en los métodos. Piense en la cantidad de casos en los que de violencia común terminan en asesinatos. Bueno, anoche fue viral que un general retirado del Ejército de la República Dominicana en la zona de La Colonia, en San Cristóbal, le quitó la vida a una persona, a un joven. Dicen que el señor estaba bajo los efectos del alcohol, estaba borracho, pero sin mediar palabras, por algo aparentemente insignificante, le dio un balazo en la cabeza a ese otro. Pero eso es el pan nuestro de cada día. Todos los días vemos casos de violencia, desde la forma de manejar, como dije, hasta el comportamiento que se produce en el hogar, con los hijos, con la esposa y con el trato en el trabajo o con cualquier persona. Todos esos episodios nos dan una clara indicación de que la sociedad dominicana está enferma, de que hay problemas de salud mental. Ahora bien, amigos míos, ¿cuál es el problema? El problema radica en que como sociedad, el problema radica en como gobierno no hemos reconocido que existe una situación grave de salud mental. Al contrario, le damos de lado, miramos por otro lado, entendemos que eso no es así. Y eso se ha convertido en una bomba de tiempo que ha explosionado ya en muchas ocasiones y que nos indica que cualquiera de nosotros podría ser afectado por lo que está sucediendo. Ayer, todos nosotros vimos las imágenes de una mujer joven que en uno de los pasos a desnivel de la avenida 27 de febrero, con aparentes traumas psicológicos, intentaba quitarse la vida. Unos jóvenes que iban en motocicletas por la zona se arriesgaron su vida, son héroes, porque se subieron en esa columna, pudieron haberse caído ellos hasta forcejeando con ella para que ella no se tirara y la rescataron. Pero yo creo que el gran debate que debe producirse es ¿por qué nosotros como sociedad no queremos invertir en mejorar la salud mental de los dominicanos? Señores, los gobiernos invierten muchísimo dinero en pendejadas. Sin embargo, en la materia prima del país, que son los ciudadanos, no se quiere invertir. ¿Por qué? Porque políticamente quieren continuar haciendo obras que sean vistosas para poder conseguir beneficio electoral y también para entregárselo a sus socios que se roban esas vainas. La salud mental, como es algo que no se ve, no meta cuarto en eso. Y nosotros hemos producido, si se quiere, una suerte de desgracia en este proceso de la salud mental. ¿Por qué? Porque encima de que el Estado no quiere invertir dinero en eso, de que el Estado no reconoce de que eso hay que meterle el frente, la mayoría de psicólogos y psiquiatras, para usted atenderse, usted tiene que empeñar su casa. ¿Cuánto cuesta una cita en un psicólogo? ¿Cuánto cuesta una cita con un psiquiatra? ¿Cuánto cuesta la medicina derivada de esas situaciones de salud mental? Y yo lo estoy diciendo porque la Organización Mundial de la Salud establece que la enfermedad del siglo es la depresión. O sea, más de 3/4 partes de los seres humanos que viven en el mundo, en el globo terráqueo, en el planeta Tierra, sufren de depresión y no lo saben. Pero después de la pandemia, los procesos relacionados con la salud mental se han intensificado.
Ahora la gente vive ansioso. Ahora la gente, aparte de la depresión, viven preocupados. La situación económica nos golpeó a nivel mundial y nos colocó en una situación de vulnerabilidad. O sea, la pandemia cambió la mente del mundo y lógicamente nos cambió la mente a los dominicanos. ¿Qué hay que hacer? Miren, se requiere con urgencia, escúchenlo bien, con urgencia, la intervención del Estado dominicano en materia de salud mental. Y yo digo que hay tantos planes que se hacen en el Estado y sin embargo nosotros hemos decidido que un tema tan serio como la salud mental, que es transversal con todos los otros temas, nosotros hemos decidido no darle mente a eso. Miren, ya no es solo con el que intenta suicidarse tirándose de un puente, tirándose de un paso a desnivel, no. Aquí hay personas que tienen procesos de depresión, que tienen armas de fuego y la gente no lo sabe. Le pongo un caso. ¿Ustedes recuerdan el ebanista de la Romana? El ebanista de la Romana era un señor muy serio de hace poco tiempo que tenía una ebanistería, trabajaba arduamente allá en la Romana, pero estaba harto de que los delincuentes le robaran las herramientas. El señor entró en un proceso de depresión y un buen día se levantó y dijo, me harté de que me roben. Y cogió una escopeta calibre 12 que tenía y comenzó a lamberse a todo el que vio. Y policía que trató de entrar a su casa le dio un plomazo. Hubo muertos, heridos y al final él también murió. ¿Qué pasó? La depresión, las situaciones de salud mental tomaron el control ante la inacción del Estado dominicano. Yo le pregunto a ustedes, estamos hablando de los que no se ven, de la gente que no se sabe que tiene enfermedades de salud mental, que son depresivos, que tienen esto, que están trabajando con muchísimas situaciones o que están viviendo. Pero ¿y los que andan en la calle deambulando? Señores, ¿cuántas personas que tienen discapacidad intelectual, aquí le decimos loco, pero el término correcto es discapacitado intelectual? ¿Cuántas personas vemos en la calle caminando, bebiendo agua de las aceras, comiendo comida de los zafacones, con meses y hasta años sin bañarse, poniendo en riesgo su vida y poniendo en riesgo la vida de otros? Señores, y en esos mismos pasos a desnivel, una persona con aparentes problemas mentales no le tiró una piedra a un muchacho que iba en un carro y lo mató. O sea, las calles de mi país se han llenado de personas con problemas de salud mental. Personas que a veces son casos irremediables. Y peor aún, en el país no existe una institución que pueda ayudar a esa persona que ya no se puede hacer nada con ellos. Antes, en la época de Trujillo, existía lo que era el manicomio, en la zona de San Cristóbal, por ahí, en Nigua. Hay un libro del doctor Chalhuk, se llama Mis 500 Locos, donde él narra las situaciones que se daban en ese manicomio, las situaciones que se daban en ese centro de salud mental con personas que incluso hasta los rehabilitaban, para que usted vea, con tratamientos médicos, con seguimiento, con esto, con lo otro. Y eso era en la época de Trujillo, donde todavía la situación de ciencia sobre la salud mental no estaba tan avanzada. Ya nosotros hemos avanzado muchísimo más. Después, en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, existía un centro de salud mental también, le decían el 28. ¿Qué pasó? Lo cerraron. ¿Cuántas camas
habitaciones existen en el país para tratar a esas personas que tienen problemas de salud mental y que lamentablemente ya no se pueden rehabilitar. Creo que existen como 10 camas en el Padre Villinio, 8 camas. Después en el país no existe más nada. Lo que significa que en materia de salud mental nos hemos quemado. ¿Cuál es el presupuesto para este año? ¿Cuánto va a invertir la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, en el tema de la salud mental? Si es un problema, señores, es la nueva pandemia, la situación de salud mental, y se refleja en los accidentes, y se refleja en el comportamiento violento de la gente, y se refleja en la adicción a las drogas y al alcohol de los jóvenes. Pero hace falta que los políticos dejen de hablar tantas mentiras, dejen de allantar tanto a la sociedad y de meterle tanto cuento y empiecen a construir un plan sincero y verdadero para afrontar el tema de la salud mental. De lo que estamos hablando, amigos míos, es que si decidimos continuar con la pandemia de la salud mental, repito, usted que me está viendo, cualquiera de los que me está viendo podría ser víctima de una persona que esté pasando por una situación de salud mental y que ni se sepa o hasta de los que se sabe. El otro día vi yo en Atomayor del Rey una maestra denunciando que una enajenada mental, una persona con serios problemas, conflictos mentales, le estaba persiguiendo. Y la perseguía con un cuchillo y le decía que Dios le había mandado a decir que el marido de ella, de esa profesora, iba a ser para ella y que ella le iba a matar. Y la pobre profesora estaba asustada, con miedo de ir a trabajar. Pero en el mismo Atomayor después se dio otro caso de una maestra también que le agredió un enajenado mental. O sea, miren cómo desde casos que no se ven hasta casos complejos tenemos que empezar a prestar atención. ¿Cuántas mujeres que tienen problemas con su marido en estos procesos de violencia familiar y que se supone que parte de lo que pudo resolver la situación de darse cuenta si el tipo era violento y todo, era mandarlo a terapias de salud mental obligado y nunca lo hicieron? A veces los fiscales lo consignan en las órdenes, pero no obligan a la gente a que tienen que hacerlo. ¿Y eso qué produce? Un peligro inminente para esas mujeres que a veces usted la ve en la prensa, en los programas de televisión, que tienen que salir en los periódicos, en las redes sociales a decir que el marido le quiere quitar la vida. Por eso yo decía que el discurso del presidente de la República era un discurso de mucha teoría, pero el rostro humano de todo el dinero que se cobra en impuestos y que se invierte desde el Estado Dominicano no está llegando a los principales activos que somos nosotros. No debería haber una campaña asumida desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Servicio Nacional de Salud, para que los psicólogos y los psiquiatras hagan consultas gratis y que el Estado sea el que le pague un sueldo competitivo para que ellos puedan atender la mayor cantidad de dominicanos que están en estado de vulnerabilidad por su situación de salud mental. ¿O hay que esperar casos como el que vimos ayer? Ayer hay todo el mundo escandalizado, ay, esa muchacha se iba a tirar. ¿Qué ha hecho el Estado Dominicano para que eso no suceda? Para que eso no se convierta en un estímulo, para que eso no se convierta incluso en la imagen de muchas personas que están pasando por procesos de depresión, que no hablan con nadie y que quizás quieran tirarse del puente, no tengan el valor, pero vean a esa muchacha, ahora hasta se le mete esa idea en la mente. El Estado tiene que empezar a trabajar con la salud mental de todos. La nueva pandemia que estamos viviendo es la pandemia de la salud mental. Señores, después del proceso del COVID, yo recuerdo
yo me juntaba con una doctora que era quien me atendía los temas de mi peso. Y yo conversaba con ella y ella me contó que después de la pandemia hasta se divorció de su esposo. O sea, la pandemia produjo divorcio, la pandemia produjo quiebra, la pandemia produjo situaciones de alcoholismo. Hay gente que como no podían salir de su casa, se la pasaban bebiendo el día entero. Hay otros que se hicieron obesos. O sea, la pandemia dejó huellas en términos de salud mental. Mi pregunta es, ¿por qué no intervenir entonces al pueblo dominicano que necesita con urgencia que ese tema sea conversado seriamente y que sea puesto en marcha por todos los partidos políticos, por todos los sectores sociales, por todos los sectores de producción económica del país, que se converse el tema de la salud mental? Presidente, menos teoría y más práctica. La salud mental de los dominicanos está en peligro. Todos estamos en peligro. Señores, hemos llegado al final. Recuerden conectarse, suscribirse al canal de YouTube de Primera Mano RD. Dígale a amigos y familiares que se suscriban. Trate de invitar a uno más a que se suscriba al canal de YouTube. Mañana a las 8 de la noche volveremos en vivo. Perdón que no contesté llamada, pero mañana pondremos el teléfono y leeremos todos los mensajes. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, así que hay que seguir trabajando. No es para nada malo. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.